La idea es que yo les vaya comentando nada más, así que si querés largamos, Sebastián. Listo, listo. Espera que apague mi micrófono. Bueno, Sí. bueno, yo te voy diciendo más o menos cuando avanzamos y largás vos para adelante. Bueno, la idea de esto, si querés darle clic, es ver pares craneales, ver vías sensitivas y vías motoras. Para empezar, los pares craneales, ahí se los he puesto en un dibujito que es muy simple, pero bueno, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Estamos es bastante largo, así que la idea es hacerlo rápido para que no estemos mucho tiempo y darles algunos tips como para que ustedes tengan en mente cómo evaluar cada uno de los pares. Pasemos a la siguiente, Sebastián. Bien, para empezar el nervio 1 es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio, ustedes tienen que saber que los pares craneales son nervios que pueden ser motores, pueden ser sensitivos, pueden ser sensoriales, pueden ser neurovegetativos o pueden ser parte de cada uno de estas funciones. Hay algunos nervios que tienen más de una función y hay algunos que tienen solamente una función. El nervio olfatorio es un nervio sensorial. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de sensitivo, quiere decir que nos da uno de los sentidos. El oído, el olfato, el gusto y la vista son los sentidos, entonces este es un nervio sensorial. Nos da uno de los sentidos. Solamente tiene función sensorial, como se los describo ahí en el PowerPoint, y para que tengamos en mente es el encargado del olfato, ¿sí? Básicamente para la exploración del nervio olfatorio lo que vamos a hacer es ocluir una de las narinas y utilizamos diferentes sustancias. La sustancia más típicamente conocida es el café, o sea, todos en algún momento hemos olido café y tenemos idea de cuál es el olor, porque lo consumimos o porque lo hemos olido en cualquier lugar que lo preparen. Y lo que tenemos que hacer es, como les dije, ocluimos una narina y acercamos unos granos de café o una bolsita pequeña con café hacia la otra narina y el explorado nos tiene que decir qué es lo que percibe con el olfato. Estamos siempre teniendo en mente eliminar los otros sentidos, sobre todo la vista, que es lo que a veces ayuda a la persona a identificar la sustancia. Entonces acercamos la bolsa de café, la servilleta con café o los granos de café a la narina y la persona nos tiene que decir qué es lo que está sintiendo. Podemos utilizar otras sustancias como el tabaco, el chocolate o algunas otras cosas que no sean irritantes. ¿Qué les quiero decir con que no sean irritantes? No tenemos que acercar, por ejemplo, alcohol, porque el alcohol, al ser irritante, al igual que la nafta y otros productos, pueden evitar que la persona perciba claramente por la irritación del nervio. Entonces, usamos alguna sustancia que es ampliamente difundida y que sea fácilmente identificable, como el café, el tabaco, el chocolate, etc. Siempre una narina y después la otra. Estamos teniendo cuidado de que la persona esté con los ojos cerrados. ¿Avanzamos? El nervio óptico. Bueno, ahí les he puesto un pequeño esquema para que tengamos en cuenta que el nervio óptico es un nervio sensorial también, al igual que el 1, el 2 es un nervio sensorial y es el encargado de la visión. En este nervio, ustedes tienen que tener precaución en valorar el nervio óptico en relación a los vicios de refracción que tenga la persona. ¿Qué quiero decirles esto? Que el nervio óptico tiene como característica que para que nosotros lo evaluemos tenemos que tener indemnidad de ciertas estructuras que se interponen entre la percepción por el nervio de los estímulos, como son el cristalino, como son el humor vítreo y como es la retina. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros podemos tener un nervio óptico indemne y tener un vicio en la visión porque tenemos un desprendimiento de retina. Entonces, siempre tenemos que evaluarlo en el contexto del paciente que tenemos y con los antecedentes que tiene el paciente. Y la verdad que desde el punto de vista semiológico, a veces en pacientes añosos o que han tenido traumatismos oculares o que han tenido algún otro problema oftálmico, es difícil la valoración del nervio óptico porque si hay algún vicio de refracción, o sea, de todos los elementos que transmiten la luz
y el estímulo luminoso o visual hacia el nervio óptico, podemos tener un falso negativo en cuanto a la apreciación de lo que vendría a ser el nervio óptico. El nervio óptico como característica tiene que desde su nacimiento en el ojo, las fibras de la hemirretina lateral se mantienen sin decusarse, por lo que vendría a ser el quiasma óptico, que es esa estructura que une los dos nervios por detrás del ojo. Se fijarán que hay una estructura que, si la podés señalar, Sebastián, es como un istmo, que es la unión entre los dos. Perfecto, eso es el quiasma óptico. Fíjense que las partes verdes son las partes de la hemirretina lateral y las partes que van por el centro se van hacia el otro lado. Estamos entonces, nosotros característicamente tenemos que la parte de la retina lateral de un ojo, que es la que ve la parte medial de nuestro campo visual, acuérdense que esto es como si fuera un plato, que es lo que yo les digo a todo el mundo, y la parte lateral no ve recta hacia adelante, sino que ve hacia el campo nasal. O sea que cuando nosotros evaluamos la parte nasal de la visión, estamos evaluando la parte lateral del nervio óptico, ¿sí? Y al contrario, cuando evaluamos la parte medial, que estamos evaluando nosotros aplicando un estímulo desde el lado externo de nuestro cuerpo, estamos evaluando la parte medial de nuestro nervio óptico. Obviamente esa parte medial se va hacia el otro lado y se cruza por el quiasma. Avancemos. Bien, para la exploración acá les pongo, hay unas cosas básicas que podemos hacer y hay otras exploraciones que por ahí son más privativas del oftalmólogo, pero la exploración básica del nervio óptico la podemos hacer con una fuente de luz. Un celular que tenga una linterna o una linternita si tenemos. Nosotros antes usábamos linternita, ahora usamos todos el celular, pero nos ayudamos con una fuente de luz externa. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el ambiente en el cual vamos a hacer la exploración sea un ambiente con una iluminación tranquila, baja. Estamos tendiendo a ser oscuro o entre oscuro. Y lo que vamos a hacer es con la fuente de luz vamos a estimular uno de los ojos. Estamos siempre teniendo cuidado de interponer a nivel de la nariz o del campo medio de nuestro cuerpo, interponer una barrera entre un ojo y el otro para que no se estimule el ojo contralateral. Siempre hay que tener esa precaución porque lo que vamos a evaluar en este caso es un reflejo. Ese reflejo se llama fotomotor de un lado, del lado que estamos explorando. O sea, si yo exploro el lado derecho, estimulo el ojo derecho y veo si hay una contracción de la pupila, de ese lado se llama fotomotor y del lado contralateral se llama reflejo consensual. ¿Y por qué tenemos precaución de estimular un ojo separado del otro? Justamente por el reflejo consensual. O sea, cuando nosotros ingresamos un estímulo por un ojo a través del óptico, si ingresa bien ese estímulo luminoso por el óptico, quiere decir que hay indemnidad del óptico, va a viajar hacia el centro motor del nervio óptico y va a venir a través de otro par, que ya vamos a ver cuál es, y va a generar una contracción de la pupila, pero esta contracción de la pupila va a ser bilateral. Entonces, si yo estimulo un ojo sin tener la precaución de haber puesto una barrera, puede ser que se estimule el ojo contralateral y que nosotros tengamos el estímulo por la estimulación del ojo del otro lado. Entonces, siempre tenemos que tener precaución de interponer un objeto entre un ojo y el otro. Estamos a nivel de la nariz para que lo tengamos presente. Ahora, cuando nosotros queremos evaluar lo que vendría a ser la hemirretina derecha y la hemirretina izquierda de cada ojo, lo que vamos a tener que hacer es una campimetría. La verdad que desde el punto de vista semiológico básico, la campimetría que nosotros podemos hacer es muy grosera y no muchas veces tiene la validez que requiere esto. O sea, la campimetría que se debe realizar es una campimetría hecha por un oftalmólogo con un aparato especial que vendría a ser un aparato que es como una pantalla blanca, grande, que está muy cerca de nuestra vista y en la cual se van prendiendo lucecitas y nosotros vamos pulsando un botón que es el que le va a ir diciendo al oftalmólogo que vemos la luz o que no vemos la luz. Con esto se puede hacer una campimetría como corresponde y podemos ver defectos a nivel parcial de los nervios ópticos. La verdad que lo que nosotros podemos hacer es muy grosero y para hacerlo lo que tenemos que hacer es acercar nuestra cara al explorado y tenemos que decirle que mire nuestros ojos, o sea, manteniendo la visión 1
sobre el ojo del otro, acercar desde la periferia un objeto, que puede ser una lapicera, un lápiz, o lo que tengan a mano, y decirle a esa persona que cuando él objetive el objeto, nos diga qué objeto es y que nos diga en qué momento lo percibe. Entonces ahí nosotros vamos a poder hacer una comparación grosera entre nuestra vista y la vista del explorado, teniendo así en mente que si nosotros tenemos una vista y un óptico normal, él debería percibir el objeto en el mismo momento que nosotros. Esto siempre teniendo en mente que no tenemos que tener vicios de refracción que no dependen del nervio óptico, sino que dependen de la indemnidad del globo ocular. Hacemos lo mismo desde la cara lateral de nuestro cuerpo y de la cara medial, tratando de explorar cuando ve el objeto y ver si lo ve en el mismo momento que nosotros. No sé si ha sido claro, pero esa es más o menos la idea de que exploremos el óptico, y lo óptimo en líneas generales desde el punto de vista semiológico es que esto se haga con los elementos de los cuales dispone un oftalmólogo, ¿sí? La exploración nuestra, la verdad que es muy grosera y muy básica y no nos va a servir para obtener alteraciones parciales del nervio óptico que, bueno, más adelante van a ir viendo cuando vean patología que ya ni siquiera es un hemicampo, sino que puede ser una cuadrantopsia, o sea, solamente un cuadrante el que no ve, pero esto es para más adelante cuando veamos los trastornos y cuando veamos las patologías propias de cada enfermedad y la fisiopatología de cada enfermedad. Avancemos. El 3, acá tenemos el nervio que nos va a dar la parte motora o lo que vendría a ser la vía eferente de ese reflejo. La vía aferente del reflejo fotomotor y consensual es el óptico, y la vía eferente, o sea, la que lleva a cabo la acción, es el nervio motor ocular común. El nervio motor ocular común es un nervio que es motor, como se lo dice allá arriba, de la mayoría de los músculos del ojo, y es parasimpático, inerva la mayor parte de los músculos del ojo, el recto interno, el oblicuo inferior, el recto superior y el esfínter del iris. Acá, donde tenemos el esfínter del iris, es lo que yo les decía a ustedes con respecto a la contracción de la pupila. La pupila es una cavidad, ¿no? Es un área virtual que nosotros vemos y valoramos, que básicamente lo que nos da la expresión es de la contracción mayor o menor del esfínter del iris. Este es un músculo que lo que hace es contraer o dilatar el iris, que es la sustancia que tiene color en nuestros ojos, y básicamente esa estructura que tiene color, perdón, no sustancia, esa estructura que tiene color en nuestros ojos es el iris. Y este iris tiene un esfínter, que es un músculo que está inervado por el motor ocular común. Entonces, cuando nosotros evaluamos el óptico por medio del reflejo fotomotor y por medio del reflejo consensual, también estamos evaluando el nervio motor ocular común. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros, haciendo la exploración de lo que viene a ser un reflejo fotomotor y un consensual, podemos ver si hay indemnidad del motor ocular común en el mismo reflejo, ¿sí? Viendo que se contrae el esfínter del iris. Ahora, ¿cómo valoramos esto? Nosotros vamos a ir al ejemplo que poníamos anteriormente. Nosotros evaluamos el óptico del lado derecho. El óptico del lado derecho suponemos que está indemne. Entonces, en ese momento nosotros lo que vamos a tener que ver si los dos motores oculares comunes están bien es que se contrae ambos iris. El esfínter del iris se cierra de manera bilateral. Ahora, si nosotros vemos que se cierra el esfínter del iris, o sea, se contrae la pupila del ojo explorado, pero no del ojo contralateral, tenemos un fotomotor positivo y un consensual negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el motor ocular común del lado contralateral, en este caso el izquierdo, está alterado. Hay una afectación del motor ocular izquierdo. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Bueno, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a explorar el óptico del lado izquierdo, y en este caso lo que vamos a observar es que el fotomotor de ese lado está abolido, pero el consensual del lado contralateral está presente. Entonces hay contracción del lado derecho, que fue el que estaba bien, y del lado izquierdo no.
Ahora, ¿qué pasa si tenemos el óptico afectado? Bueno, cuando nosotros apliquemos el estímulo a este ojo no va a haber ni fotomotor ni consensual. ¿Por qué? Porque básicamente no está el estímulo aferente, no llega la luz hasta el centro motor del motor ocular común, entonces este no hace la contracción de ninguno de los dos. Pero yendo al ojo contralateral, estimulamos el derecho, no hay ni fotomotor ni consensual. Estimulamos el izquierdo, en este caso vamos a tener fotomotor y consensual si el motor ocular común está indemne. ¿Estamos? El óptico del lado izquierdo está bien y el estímulo eferente que viene por el motor ocular común, si ambos están indemnes, viene bilateralmente bien. O sea, tenemos fotomotor positivo del lado izquierdo y tenemos consensual positivo del lado derecho. Avancemos. Bueno, para la exploración, como les dije recién, estando el sujeto con la mirada hacia el frente, le indicamos seguir un objeto. Esto es para explorar la motilidad de los músculos del ojo, ¿estamos? Una punta de bolígrafo, una punta del dedo, es lo más común que utilizamos porque es lo que más tenemos disponible. Y hacemos que dirija la mirada en forma circunferencial, arriba, abajo, medial, lateral y diagonales. Cuando nosotros tenemos afectado el motor ocular común, hace un paso para atrás. Por favor, Sebastián. Perdón. Bien, como vemos ahí, lo primero que vamos a observar es que el elevador del párpado está inervado por el motor ocular común. Entonces, característicamente, la persona que tiene una afectación del motor ocular común ya tiene una dificultad para la apertura palpebral. Entonces, vamos a tener el párpado caído, la pupila dilatada. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros abramos ese ojo, vamos a ver que es un ojo que está con la pupila dilatada y que le cuesta abrir el párpado. Y aparte de eso, avancemos una. Sebastián, gracias. Y aparte de eso, lo que vamos a tener es que el ojo va a estar desviado hacia afuera y abajo. Y esto es a causa de que el tono muscular de los otros dos músculos que no están siendo competencia, el motor ocular común, están teniendo primacía sobre la falta de tono de todos los músculos que mantienen el ojo en su posición. ¿Estamos? Entonces lo vamos a ver enseguida, pero básicamente el abducens y el... se me fue el nombre, bueno, ya lo vamos a ver. El abducens y el patético o troclear tienden a desviar el ojo hacia abajo y afuera. ¿Estamos? Ya vamos a ver por qué es eso, pero básicamente perdemos el tono muscular de todos los músculos que inervan el motor ocular común porque está afectado, tiene el párpado caído, la pupila dilatada y aparte cuando elevamos el párpado, obviamente el paciente no puede seguir los movimientos con ese ojo, el ojo afectado, y al margen de esto, lo otro que vamos a observar es que el ojo está hacia abajo y afuera. ¿Estamos? O sea, hacia abajo y lateral. No medial, abajo y lateral. ¿Una más? Ahora pasamos al patético troclear, que es el que se me había ido recién el nombre. Básicamente es un nervio motor de un músculo del ojo, ¿estamos? Y inerva el músculo oblicuo mayor del ojo. Avancemos una, Sebastián. Para la exploración, cuando nosotros tenemos afectado el patético troclear, es el típico caso de la persona que no puede mirar el propio hombro. O sea, nosotros cuando vamos a evaluar lo que no puede hacer el paciente cuando nosotros le hacemos mover hacia arriba, hacia abajo y diagonal, lo que no puede hacer es la diagonal hacia abajo externo, ¿estamos? O sea, hacia inferior externo, que básicamente en el caso de ustedes, pruébenlo, es mirarse el hombro, ¿estamos? De un lado y del otro, ¿estamos? Obviamente, porque cuando ustedes miran el hombro, el ojo contralateral está utilizando el motor ocular común, pero el ojo del mismo lado del hombro que ustedes están mirando está utilizando el patético troclear. O sea, es mirar el hombro y en ese caso lo que evaluamos es el del mismo ojo del hombro que estamos mirando, ¿sí? Entonces, la persona característicamente no puede desviar el ojo hacia abajo y hacia externo, ¿sí? Si nosotros tomamos cara medial o cara lateral es nuestra nariz, lo que no puede hacer es mirarse el hombro o hacia abajo, externo o lateral, ¿sí? Avancemos uno. Vamos a salir ahora de lo que vendrían a ser los... si querés avanzar otro más y otro. Así terminamos... perfecto, así terminamos los del ojo. Ese, abducens. Perfecto, el abducens es el último nervio que tiene que ver con la parte ocular y es el sexto par
podrían haberlo puesto en orden, pero lamentablemente no fue así. El abducens o motor ocular externo básicamente lo que hace es desviar, tiene el músculo recto lateral del ojo, y lo que hace básicamente es desviar el ojo hacia lateral. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden poner el ojo a la altura de la comisura, ¿sí?, palpebral del lado externo. Para que lo exploremos, uno más, Sebastián, y después ya volvemos al trigémino. Para que lo exploremos, nosotros, cuando hablamos del cuarto par, miramos el hombro. Estamos, en este caso, lo que vamos a explorar es que la persona pueda mirar por detrás, por arriba del hombro. Estamos, mirar hacia atrás. Básicamente, nosotros cuando queremos observar algo que está en nuestro campo ocular lateral, dirigimos el nervio hacia afuera, ¿sí? Y con ese ojo podemos mirar algo que esté a la altura de la vista, no hacia la altura de la vista y debajo. Estamos, o sea, no es el hombro, no es hacia el lateral y abajo, sino es hacia lateral nada más. Está a la altura de nuestros ojos. Entonces, básicamente, cuando nosotros exploremos con el bolígrafo, con el dedito, lo que vamos a ver es que la persona, cuando sigue el dedo hacia afuera, no lo puede seguir y el ojo queda en una posición medial. El ojo queda medial y no puede desplazarse hacia lateral. Y en el caso del patético troqueal, lo que no puede hacer el ojo es ir hacia abajo y hacia afuera. O sea, uno es movimiento hacia abajo y afuera y el otro es movimiento hacia lateral nada más. No sé si quedó claro. Si les queda alguna duda, después las vamos salvando cuando terminemos la presentación, así no se nos hace tan largo. Volvamos al trigémino, Sebastián, por favor. Bien, el trigémino es el quinto par y para que tengan en mente es el mayor nervio craneal. Esto se lo pongo a modo de referencia, la verdad que no tiene mayor trascendencia, pero tiene 3 ramas que básicamente ustedes la pueden representar de esta manera. No sé si se alcanza a ver, ¿sí? Tienen una rama que es oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. Es así, oftálmica, maxilar y mandibular hacia la mandíbula, o maxilar superior y maxilar inferior. Tiene la rama mandibular tiene una función mixta y es un nervio mixto motor y sensitivo. ¿Por qué? Porque da inervación sensitiva a la cara y la inervación motora de los músculos de la masticación. Tenemos músculos de la masticación, básicamente son los pterigoideos y los mastoides. Las 3 raíces sensitivas hacen sinapsis en un ganglio intermedio que se llama ganglio de Gasser, que por ahí si alguno ha tenido alguna persona que tiene una neuralgia del trigémino, que es una patología bastante común, habrán escuchado que le ofrecieron hacerle una alcoholización o un tratamiento pinchándole ese ganglio. Ese ganglio está en la cara ventral del peñasco, o sea, en la cara inferior del peñasco, y es accesible a través del paladar superior. Entonces se puede llegar a anular la función del trigémino, dejando una anestesia en la cara, obviamente, por intermedio de la alcoholización o algún tratamiento sobre el ganglio de Gasser, que es un ganglio intermedio. O sea, antes de llegar al bulbo, este nervio tiene como intermediario un ganglio que es el ganglio de Gasser. Bien, pasemos a la exploración. Una adelante, Sebastián. Bien, para explorar este nervio nos valemos de 2 elementos fundamentalmente, aunque pueden ser más, un cepillo y un elemento punzante. Si alguno de ustedes tiene un martillo de exploración, van a ver que algunos de ellos, no todos, vienen con un cepillito que se desenrosca, que es como un pincelito, y tienen aparte como si fuera una especie de agujeta, que no es tan punzante como una aguja, pero es un elemento punzante. Bien, esto es lo que vamos a usar siempre para evaluar sensibilidad. A nivel de sensibilidad, estamos hablando de sensibilidad superficial a nivel de todo el cuerpo. Y el trigémino no escapa a lo que es la sensibilidad de todo el cuerpo. Entonces, para evaluarlo, básicamente lo que tenemos que hacer, dividimos nuestra cara en 2, como hacemos siempre. Acuérdense lo que yo les digo a los chicos, nosotros tenemos un ganglio trigémino del lado derecho, un ganglio trigémino del lado izquierdo, tenemos un facial del lado derecho, un facial del lado izquierdo, y así con todos los nervios, inclusive con la sensibilidad en el resto del cuerpo. Siempre tenemos una parte derecha y una parte izquierda. Entonces, dividimos en 2. Con los ojos cerrados lo que vamos a hacer es ir estimulando
ya sea con el pincelito o con el elemento punzante ese que tenemos, suavemente, no vamos a lastimar a la persona, estimulando ambas hemicaras de forma simétrica o asimétrica, no importa, pero siempre tenemos que explorar y comparar las dos partes de nuestro cuerpo. Entonces, estimulamos, acuérdense que tenemos 3 ramas, ¿sí? La rama oftálmica, la rama mandibular, la rama maxilar y la rama mandibular. Entonces estimulamos a nivel de la frente, a nivel del párpado, de un lado y del otro, y la persona nos tiene que ir refiriendo, o sea, el explorado nos tiene que ir refiriendo qué es lo que siente. Nosotros siempre que hacemos exploración neurológica tenemos que tratar de evitar que esto sea subjetivo. Entonces no tenemos que estimular que la persona nos diga qué es lo que estamos haciendo, sino que básicamente cerrar los ojos y qué es lo que siente. Entonces, a partir de ahora usted me va a decir qué es lo que siente. Él les va a tener que referir, si es una persona que entiende el enunciado y entiende el concepto, porque a veces nos pasa que no entienden el concepto y eso es un poco más difícil, nos va a tener que decir, usted me está tocando o usted me está pinchando, y a qué altura está sintiendo ese estímulo. Entonces, obviamente, cuando nosotros tengamos alguna afectación del nervio trigémino, lo que no vamos a tener es la sensibilidad en ese lado de la cara. Entonces, supongamos que tenemos afectado el trigémino del lado derecho, ¿sí? Cuando yo le toque la frente del lado derecho, no me va a referir ningún estímulo, y cuando yo le toque la frente del lado izquierdo, me va a referir que lo estoy tocando, ¿sí? Eso, tener cuidado de no hacer presión, porque la presión es diferente, sobre todo en el resto del cuerpo, la sensación de presión es diferente la vía de la sensación táctil. Entonces, la sensación táctil tiene que ser muy suave, sin presión, Y el estímulo doloroso que se hace con ese pinchecito, tenemos que tener cuidado, que es exactamente lo mismo que con el cepillito, que nos diga que lo estoy pinchando, pero sin lastimarlo, ¿sí? Entonces, hacemos de los dos lados y vemos que la persona tiene los dos lados, siente igual, listo. Nosotros nos quedamos tranquilos con que la rama sensitiva del nervio trigémino está indemne. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos valorar el reflejo corneal. El reflejo corneal básicamente es un reflejo que tiene como aferencia el nervio trigémino, que es el quinto, y como eferencia tiene el séptimo par. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros estimulamos la córnea con un algodón, tiene que ser algo muy suave porque la córnea es una estructura muy susceptible de ulcerarse. Si alguna vez se le ha metido un pelito en el ojo, ese dolor tan intenso que se siente y todo eso depende de la córnea. La esclerótica no tiene inervación. Esa inervación sensitiva de la córnea, que es es muy algésica, por decirlo de alguna forma, o sea, cualquier estímulo sobre la córnea no se siente como el tacto, sino que se siente como dolor, viene de la mano del trigémino. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos mirar a la persona hacia el lado contrario a donde nosotros vamos a aplicar el estímulo, básicamente, para que ustedes lo entiendan. Si yo voy a estimular esta córnea, lo hago mirar hacia allá al paciente y desde la cara lateral, cuidando de que el paciente no vea el objeto que se va acercando al ojo, estimulamos la córnea. Esto a veces es muy difícil y la persona alcanza a ver el objeto e inmediatamente cierra el ojo. Entonces, en ese caso, si nosotros no logramos tocar la córnea y cerró porque vio el objeto, ese reflejo no nos sirve, Porque nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que el reflejo o el acto de cerrar los párpados venga de la mano de la visión por el óptico. Si yo acerco cualquier objeto a un ojo de cualquiera de ustedes instintivamente lo que van a hacer es cerrar los párpados para evitar el contacto. Eso es un reflejo, pero eso entra por el óptico, no entra por el quinto par, que es el trigémino. Entonces siempre tenemos que tener cuidado cuando vamos a estimular la córnea de que esa persona no vea el objeto. Es bastante difícil, requiere práctica, pero no es nada imposible. Entonces, si el trigémino está indemne, esto se utiliza mucho el reflejo corneal en personas que no están con su conciencia óptima, no tienen un Glasgow óptimo, porque ahí es difícil evaluar lo que vendría a ser la sensibilidad de ambas hemicaras. Y como todos estos pares craneales que estamos valorando nos van a dar una idea de cómo están las estructuras primitivas del cerebro, estamos hablando de bulbo y protuberancia, son muy útiles para valorar a las personas que tienen coma, o que tienen coma o que tienen un estado de conciencia deprimido, en cuanto a la función cuantitativa de la conciencia. Entonces,
El reflejo corneal, el aferente es el trigémino, el eferente, o sea, el que lleva a cabo la acción, es el facial, y esta acción es básicamente, como lo pongo ahí en el PowerPoint, es cerrar los ojos, ¿sí? Entonces tenemos sensibilidad de ambas hemicaras, reflejo corneal bilateral, y por último, lo otro que podemos utilizar es la función de los músculos masticatorios. La función de los músculos masticatorios, para que ustedes lo tengan en mente, lo que hace es lateralizar. Estamos llevando la mandíbula hacia un lado y hacia el otro. Entonces, para nosotros explorarlo, podemos poner nuestra mano de explorador sobre la cara del paciente, sobre la mandíbula, y decirle que desplace nuestra mano, ¿sí? Si la puede desplazar fácilmente, entonces el trigémino de ese lado está indemne. Obviamente, si desplaza hacia la derecha, el trigémino del lado derecho está bien, y si desplaza hacia la izquierda, el trigémino del lado izquierdo está bien. Esas serían las tres cosas que tenemos que valorar. La sensibilidad en las hemicaras, ¿sí? Superior, medio, inferior. Los reflejos corneales de un lado y del otro, y la motilidad de los músculos masticadores. Tengan en mente que los músculos masticadores pueden tener una paresia. En ese caso, cuando no están plégicos, no hay una imposibilidad total de desplazar la mandíbula sin resistencia, pero sí existe, al igual que en la paresia de miembros inferiores y de miembros superiores, sí existe una imposibilidad de vencer una resistencia, ¿sí? Y siendo que los músculos masticadores son músculos muy potentes, la persona podría fácilmente vencer una resistencia menor. Pruébenlo ustedes, hagan fuerza contra su mandíbula y traten de desplazarla, y van a ver cómo fácilmente, a pesar de ejercer mucha fuerza contra el movimiento, ustedes pueden desplazar la mandíbula con facilidad. Porque estos músculos son músculos muy potentes. Pasemos creo que son dos más adelante o tres, esa la vimos, y vamos al facial. Este es otro de los músculos muy importante en la cara. Así como el trigémino inerva toda la sensibilidad de la cara, el facial nos va a dar toda la parte motora de la cara. Pero aparte de ser la parte motora de la cara, tiene funciones sensitivas, sensoriales y neurovegetativas. Es motor de los músculos de la cara, sensitivo de parte del pabellón de la oreja. Una parte del pabellón de la oreja que en parte está inervado por el trigémino, en parte está inervado también por el facial. Es sensorial del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, y neurovegetativas de la cabeza. Glándulas sudoríparas, salivales, etc. Esa valoración neurovegetativa, la verdad que no es fácil de hacer, no se utiliza, y lo más fácil que nosotros tenemos para evaluar el facial es el gusto, porque es muy accesible los 2/3 anteriores de la lengua, y lo más importante son los músculos de la expresión. ¿Qué quiere decir músculos de la expresión? Son los músculos que nos dan las expresiones a nosotros en la cara. Y básicamente, pasemos uno, Sebastián, básicamente, para que tengamos en mente cómo vamos a valorar la rama motora, bueno, los movimientos de la cara, lo más simple, cierre voluntario de los ojos, tener en cuenta que el facial tiene inervación cruzada. Esto se lo pongo para que ustedes tengan en mente lo que es una parálisis facial periférica y una parálisis facial central. Tiene inervación cruzada previo a su salida del encéfalo. ¿Qué quiere decir? Que un facial de un lado inerva el otro, y el facial de un lado inerva parte del otro. Entonces, previo a la salida del encéfalo, nosotros podemos tener, si hay una afectación del facial de un lado, una parálisis facial incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, después de la salida del encéfalo, el nervio facial va todo junto. O sea, cuando se afecta posterior a la salida del encéfalo, nosotros vamos a tener lo que se llama parálisis facial periférica. ¿Sí? Esto no siempre es así, pero en líneas generales para que ustedes lo tengan en mente. La parálisis facial periférica básicamente es la imposibilidad de mover cualquiera de los músculos de una hemicara. ¿Qué quiere decir cualquiera? Estamos hablando de la frente, estamos hablando de los párpados, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la boca y con todos los músculos de la expresión de la parte inferior de la cara. Y obviamente el labio inferior. Entonces, para nosotros valorar esto, le decimos a la persona que sonría, ¿sí? O que nos muestre los dientes, que sople y que mantenga las mejillas infladas. Que cierre los ojos, y nosotros lo que hacemos es valorar si podemos abrir esos párpados. Ustedes fíjense, cuando ustedes hacen fuerza con los párpados no es fácil abrirlos.
y lo otro que tenemos que hacer es que arrugue la frente. ¿Estamos? Cuando el facial está indemne, todas estas cosas son simétricas. ¿Estamos? Quiero que presten atención a esto. O sea, sonreír es simétrico, inflar la boca es simétrico, cerrar los ojos y la fuerza que nosotros vamos a necesitar para tratar de abrirla es simétrica, o sea, los dos con la misma fuerza no lo vamos a poder abrir, y arrugar la frente es, o elevar las estamos, expresión de asombro, también es simétrico. ¿Qué pasa cuando se afecta de manera periférica? ¿Sí? Cuando se afecta de manera periférica, lo que nosotros vamos a ver es que de un lado, estamos hablando del lado derecho mío, por ejemplo, el paciente no puede cerrar los ojos de manera efectiva, va a quedar el ojo entreabierto, o si lo cierra y nosotros le decimos que dirija la mirada hacia arriba, esa persona va a abrir ese párpado de un lado, quedaría un poquito abierto así, estamos con una debilidad, eso se llama signo de Bell. No va a poder arrugar la frente de ese lado, la frente se va a arrugar solamente de un solo lado, y cuando nosotros miremos la simetría de los labios, vamos a ver que hay una tendencia hacia una desviación hacia el lado sano. ¿Y esto por qué ocurre? Siempre la desviación de la comisura labial está hacia el lado sano, o sea que si ustedes tienen este lado chato y esto estirado hacia allá, lo que tienen es porque estos músculos siguen teniendo tono y estos músculos han perdido en tono. Entonces, estos, como tienen tono, tienen tendencia a llevar la comisura labial hacia el lado sano. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener desviación de la comisura labial hacia el lado sano, vamos a tener imposibilidad de cerrar bien el ojo del lado enfermo, imposibilidad de fruncir la frente del lado enfermo, imposibilidad cuando sonreímos de llevar la comisura labial hacia afuera. Y lo otro que pueden tener es que cuando soplan, se escapa hacia el lado afectado el aire. ¿Estamos? Entonces no pueden inflar los cachetes y mantener el aire adentro de la boca. ¿Estamos? Siempre va a haber una pequeña fuga de aire sobre el lado afectado. ¿Sí? Cuando la afectación es central, como hay una parte del nervio que inerva el nervio contralateral a nivel central, lo que vamos a tener es que la parte superior, ¿sí? Estamos hablando desde los párpados hacia arriba, no va a estar afectada y vamos a tener solamente afectación de la parte inferior. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos afectación solamente de la boca o de la motilidad de la boca, hay una desviación de la comisura, pero nosotros tenemos los párpados indemnes, hacemos fuerza para subir los párpados y no vemos que ninguno ceda y vemos que la frente se arruga bien, esa parálisis facial en líneas generales hay que tomarla como central. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que no es una afectación periférica del nervio a nivel de la parótida o a nivel de la salida del nervio, que es lo más común, sino que es una afectación a nivel central de alguna de las partes del nervio, y esto es lo que nos da una parálisis facial central o parcial. Estamos parcial porque es de la hemicara hacia abajo y no hacia arriba. Bien, lo otro que podemos hacer es el reflejo corneal, que ya lo referimos recién, y en este caso el cierre de los párpados viene por medio del 7, así que cuando nosotros evaluamos el 5 con el reflejo corneal, si se contraen los dos párpados, tenemos el 7 indemne de los dos lados, y el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Esto, básicamente, azúcar, le decimos a la persona que saque la lengua y le colocamos unos granitos de azúcar de un lado, le decimos qué es lo que está sintiendo, la persona inmediatamente nos va a decir que algo dulce, y hacemos lo mismo con el lado contrario de la lengua. Tiene que ser dulce o ácido, que son las sustancias más claramente utilizadas, pero con el azúcar ya sobra, todo el mundo sabe lo que es el gusto dulce y lo puede referir fácilmente. Estamos siempre teniendo en mente lo que yo les digo, los ojos cerrados cada vez que hacemos una exploración sensorial, ¿sí? Porque si no, puede interferir la vista con la valoración de la estructura, por ejemplo, en este caso de la lengua, con la parte del gusto. Bien, avancemos uno. Bueno, vestíbulo coclear. Este es uno de los nervios que es sensitivo sensorial. ¿Por qué sensitivo sensorial? Porque nos da la información desde el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares que tienen que ver con la parte sensitiva del equilibrio,
y desde la cóclea nos da los impulsos relacionados con la audición. ¿Estamos? O sea que es sensorial porque nos da el oído y por otro lado es sensitivo porque nos aporta sensibilidad con respecto a la posición, sobre todo de la cabeza con respecto al cuerpo, ¿sí? Avancemos uno. Bien, para la exploración este nervio tenemos que valorar la agudeza auditiva, que es lo más fácil de valorar, con un reloj, si tienen, lo van a poder hacer. He puesto reloj a cuerda, que ya no existen, es un reloj aguja con algún tipo de mecanismo, y lo que tienen que hacer es acercar ese reloj hacia un oído y hacia el otro, y que la persona nos diga cuándo percibe el ruido de ese mecanismo que está dentro del reloj. Si no tenemos un reloj, lo que podemos hacer es esto, estamos suavemente, frotamos nuestros dedos, y cuando ustedes lo hagan cerca de su oído van a ver que lo perciben, inclusive lo perciben desde una distancia considerable, estamos hablando de 30, 40 centímetros, ¿sí? Entonces, si esa persona no tiene vicios en cuanto a las estructuras que conducen las vibraciones que generan el sonido, estamos hacia el nervio, vamos a tener una audición normal siempre y cuando el nervio esté indemne. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que con el óptico, nosotros acá tenemos algunas estructuras que lo que hacen es ampliar las vibraciones para percibirlas más claramente, ¿sí? En estas estructuras están comprendidas el tímpano, ¿sí? El conducto auditivo externo, que depende del pabellón auricular, y los huesos que tienen que ver con lo que es el oído medio. ¿Estamos? Entonces, todas estas estructuras se interponen entre lo que vendría a ser la vibración que está en exterior, en este caso es la vibración de los dedos, y el nervio vestíbulo coclear que está en el interior de nuestro oído. Entonces, si hay algún vicio en estas estructuras, por ahí vamos a tener una alteración que no depende del nervio. Y para esto lo que nosotros tenemos que utilizar es una cosa que se llama diapasón. El diapasón básicamente es un elemento que ustedes lo habrán visto, que es como una B, así, que nosotros lo golpeamos y vibra rápidamente. Con esa vibración se hace una serie de pruebas que son las de Weber, las de Rine. Pero básicamente para que ustedes tengan una idea somera, porque eso lo deben haber visto en ORL, en las pruebas estas, básicamente nosotros estimulamos el oído desde afuera, esa vibración, al igual que frotar los dedos, si tenemos el diapasón es mucho más fácil, esa vibración genera un sonido. Entonces esa persona tiene que oír ese sonido hasta que deje de sentirlo. En ese momento nosotros lo que hacemos es acercar el diapasón a la misma altura de nuestro oído y si nosotros tenemos todo indemne, vamos a tener una valoración somera de si esa persona tiene una audición normal o no. Si esa persona no escucha el diapasón a nivel del conducto auditivo externo, lo que tenemos que hacer es apoyarlo sobre alguna de las apófisis óseas. La apófisis que se usa habitualmente es la apófisis mastoide, que es detrás de la oreja. Apoyamos la base, es como una B con, me es difícil hacerlo acá, pero bueno, es una B con un palito así, nosotros apoyamos la base de este palito sobre la apófisis mastoidea. Y ahí vamos a tener una conducción. ¿Sí? Sí, todo eso lo vimos en ORL, ya hicimos práctica también de eso. Bueno, básicamente es lo mismo y lo que hacemos es valorar la conducción ósea. Y la conducción ósea sí no tiene que ver con los vicios del oído medio ni del oído externo. O sea, si yo tengo un tapón de cera, puedo no percibir la vibración del diapasón, pero cuando yo lo apoyo en la apófisis mastoide, como esa vibración va a llegar al nervio vestíbulo coclear, lo vamos a tener que percibir sin ningún tipo de dificultad. Tanto el explorado como nosotros, ¿sí? Entonces, básicamente, para ver la forma más fácil de valorar la indemnidad del vestíbulo coclear es apoyando un diapasón sobre la apófisis mastoidea y evaluando la conducción ósea del sonido. No la conducción aérea, que es la que va por el oído. Obviamente la conducción ósea es más deficitaria que la aérea, porque obviamente la aérea es la que nos permite escuchar con mayor calidad los sonidos. Obviamente tenemos todos estos elementos que nombramos anteriormente y son los que permiten que tengamos mayor agudeza auditiva, porque si solamente escucháramos por la transmisión ósea, la verdad que el oído sería muy deficitario. Bien, entonces, diapasón ósea, deditos, si no hay ningún vicio a nivel del oído medio o del oído externo.
Y lo otro que podemos hacer es valorar la parte vestibular. Para valorar la parte vestibular, básicamente lo que vamos a valorar es el equilibrio, ¿estamos? Y eso lo van a tener que ver, no sé si tienen un teórico de equilibrio, si no, léanlo, pero básicamente lo que se hace es la prueba de Romberg, ¿estamos? El Romberg básicamente, para que ustedes lo entiendan, la persona se tiene que parar enfrente de ustedes con los pies a la altura de sus hombros, ¿estamos? ¿Sí? Nunca una base de sustentación más amplia que los hombros, pies a la altura de los hombros, un pie al lado del otro y con los brazos al costado del cuerpo, esa persona tiene que cerrar los ojos y mantener la posición. ¿Estamos? Cualquiera de ustedes lo hace y seguramente lo va a mantener sin problema. Cuando hay una afectación de la parte vestibular del nervio vestíbulo-coclear o del nervio vestíbulo-coclear en conjunto, lo que ustedes van a tener es una cosa que se llama lateropulsión. O sea, básicamente esa persona que está parada delante de usted va a tender a irse hacia el costado. Inmediatamente cuando tiende a irse hacia el costado o caerse hacia el costado, que es lo correcto, va a abrir los ojos, ¿sí? Y va a ampliar su base de sustentación. Entonces, se va a caer hacia el lado del nervio afectado. ¿Estamos? Esto es muy común en los vértigos periféricos, en la afectación del vestíbulo coclear por infecciones virales o por afectaciones irritativas o autoinmunes del nervio. ¿Estamos? Entonces, el vértigo periférico característicamente afecta a los conductos semicirculares, al utrículo y al sáculo, no al nervio en sí, pero lo que nos dan es esa lateropulsión. Estamos diferentes si la persona tiende a caerse hacia atrás o hacia adelante. Eso habla de otras estructuras que participan en el equilibrio de las personas que tienen que ver con el cerebelo y con la sensibilidad profunda. Pero bueno, básicamente, deditos si no hay vicio de refracción, diapasón si hay vicio de refracción, perdón, hay vicios en oído externo y oído medio, en la conducción, se llama conducción, o la vibración a través del óseo con el diapasón y el equilibrio con el Romberg. Con eso ya tendríamos una valoración somera de lo que vendría a ser el vestíbulo coclear. Ahora, uno más, Sebastián. Glosofaringio, bueno, vamos a hacerlo rápidamente para que no nos... uno para atrás, ahí está. Músculos de la ilusión. Estamos sensitivos a la cara interna del tímpano, la faringe y las amígdalas, y del tercio posterior de la lengua es sensorial, o sea, el gusto del tercio posterior de la lengua. El tercio posterior de la lengua es muy difícil de valorar porque inmediatamente cuando cualquiera de nosotros, la lengua tiene como característica que tiene en la parte posterior un descenso, una curvatura hacia atrás porque es la que empuja el bolo alimenticio hacia abajo. Entonces hace esto y con la parte de los dos tercios posteriores están hacia posterior y hacia inferior de nuestra boca. Entonces, para estimular la lengua en esa zona posterior, en los dos tercios posteriores, muchas veces se desencadena un reflejo nauseoso, es muy difícil introducir una sustancia en esa zona, entonces a veces el gusto es difícil de valorar, pero si lo pudieran hacer con algún elemento, introducir azúcar en el tercio posterior de la lengua, directamente lo mismo que hacíamos con los dos tercios anteriores. Es parasimpático de la parótida y los quimios presorreceptores del seno carotídeo. Avancemos uno. Para evaluarlo, como lo dijimos, el tercio posterior de la lengua y la sensibilidad faríngea del tercio posterior de la lengua y los reflejos relacionados al nauseoso y el faringio. Básicamente, el reflejo nauseoso y el faringio, cuando nosotros lo evaluamos, va a tener una vía aferente, que es el glosofaringio, y la vía eferente son de múltiples estructuras nerviosas que están relacionadas. Son el nervio quinto, el nervio décimo y el décimo primero. Cualquiera de la afectación de estos nervios puede alterar el reflejo nauseoso o el reflejo faríngeo. Entonces, la verdad que el reflejo faríngeo o el reflejo nauseoso no nos sirve mucho cuando no está indemne alguna de estas estructuras, porque teniendo afectación del glosofaringio, del trigémino, del vago o del espinal, cualquiera de ellos nos va a alterar el reflejo. Entonces no vamos a saber qué estructura es la que nos está alterando. ¿Cuál es la forma más fácil? Con un hisopo tocamos las amígdalas. Amígdalas, faringe o pared posterior de la faringe de un lado y del otro. Básicamente de esa manera
o el velo del paladar. Lo que pasa es que el velo del paladar se lastima muy fácil, así que las amígdalas es lo más fácil. Amígdala de un lado y del otro. Y lo que tiene que decir esa persona, básicamente, con los ojos cerrados, es qué estamos haciendo. Y nos va a decir, usted me está tocando la garganta del lado derecho, usted me está tocando la garganta del lado izquierdo. Estamos de esa manera y evaluando el gusto, si lo podemos hacer trasladando una sustancia, un hisopo con agua embebida de azúcar hacia la 2/3 posteriores de la lengua, vamos a evaluar el glosofaringeo. El reflejo nauseoso es ese reflejo que se desencadena al tocar la parte posterior de la lengua y deprimirla. Estamos básicamente lo que ocasiona es un reflejo de náusea. Estamos que lo que nos da inmediatamente es ganas de vomitar, ¿sí? Y el reflejo faríngeo es el reflejo que estimulamos y la faringe hace como un movimiento de deglución. Son reflejos diferentes, después léanlos, si no nos vamos a demorar mucho en esto. Bueno, pasemos al otro. El vago. El vago es un nervio que es muy largo, es muy extenso y tiene muchas funciones. Es un nervio motor, sensitivo y parasimpático. Es el nervio parasimpático de mayor relevancia a nivel del organismo porque nos da la inervación parasimpática desde el cuello hacia abajo. Estamos de todos los órganos que están desde el cuello hacia abajo. Inerva el elevador del velo del paladar, los músculos constrictores de la faringe y los músculos de la laringe. Básicamente, los músculos de la laringe son las cuerdas vocales. Esta inervación de las cuerdas vocales es a través del nervio laringeo recurrente. Que tiene todo un trayecto especial que ustedes lo tendrán que leer porque es muy importante en la parte de anatomía. Inerva el músculo liso visceral desde el tórax hasta el abdomen, lo que dijimos, del cuello hacia abajo. Y en su parte sensitiva, la cara externa del tímpano, y es parasimpático de todos los órganos desde el tórax hasta el abdomen. Entonces, participa en la inervación del músculo liso, la inervación parasimpática de todos los órganos desde el tórax hasta el abdomen, en el órgano que mayor relevancia tiene la parte parasimpática. No quiere decir que en los otros no sea importante, pero en el que nosotros más vamos a ver efectos a nivel del corazón. Habrán escuchado por ahí lo que es un síncope vasovagal. Básicamente, el vago tiene estimulación parasimpática. Esto quiere decir que disminuye la frecuencia cardíaca. Lo que vamos a observar es que esa frecuencia cardíaca a veces cae tanto que lo que impide es que el volumen minuto sea adecuado para irrigar el cerebro y eso nos da un síncope, ¿sí? Pero bueno, al margen de eso, que es un detalle, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pasemos uno, Sebastián, por favor. Bien, exploración de la voz. Claramente el nervio vago tiene una voz muy particular que se llama voz bitonal. Esto es porque hay una parálisis parcial o completa de una de las cuerdas vocales del lado que esté afectado, el nervio vago. Pero lo más fácil para ver es lo que viene a continuación, que es la simetría en el velo del paladar. La simetría tiene que ser pasiva y activa. El velo del paladar está inervado por el 10 y por el 11, pero predominantemente por el 10. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es que la persona abra la boca, valoramos cómo está el velo del paladar y la úvula. La úvula tiene que estar centrada, o sea, tiene que estar en la línea media de nuestra cara y a nivel de la línea media de la lengua. Si ese vago del lado izquierdo y del lado derecho están indemnes, la úvula está centrada. Cuando la úvula se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda, estamos hablando de que se desvía hacia el lado sano, al igual que pasaba con el facial. La comisura labial se desvía hacia el lado sano. La úvula se va hacia el lado sano. ¿Por qué? Porque ese velo del paladar que está con tono, ese músculo del velo del paladar que está con tono, tracciona la úvula hacia el lado sano, y este lado que está paralizado, en el caso derecho estamos hablando, está paralizado, está relajado, entonces permite que la úvula se vaya hacia el lado sano. Entonces, simetría del velo del paladar y el desplazamiento de la úvula que no tiene que existir, o sea que tiene que estar ubicada en la línea media. Y a posterior de eso, lo que tenemos que hacer es ver si cuando la persona dice la letra A, esto es activo, porque ese vago puede estar parético, puede tener una afectación que no sea completa, entonces que ante la posición normal tenga algo de tono del músculo y la úvula esté centrada. Entonces cuando hacemos decir la letra A, ahí ese músculo se tiene que tensionar, ¿sí?, contra una resistencia, que en este caso es lo que está traccionando del otro lado, el otro músculo para elevar el velo del paladar y decir la letra A. Pruébenlo en el baño,
mírense en el espejo y van a ver cómo se elevan el velo del paladar para un lado y para el otro. Lo que van a tener claramente cuando dicen la letra A es que van a tener, este se contrae, este queda abajo y la úvula se desplaza hacia el lado enfermo, hacia el lado sano, perdón. ¿Estamos? Bien, lo otro que podemos hacer, y esto ya es bastante más complicado, no deberíamos hacerlo, pero bueno, antes se probaba colocar a la persona con la cabeza hacia abajo, estamos en la camilla de explorador y decirle que tome agua. Estamos como inerva el paladar blando, es el que impide que el agua al deglutir, el paladar blando asciende y tapa la orofaringe, es el que impide que al deglutir el líquido se vuelva hacia la parte superior. Obviamente esto tiene que ser con la cabeza hacia abajo, porque si no el agua por gravedad directamente va a caer hacia el esófago. Entonces tenemos que hacerlo con el contrario de la gravedad. Y esta situación de la regurgitación hacia la nariz nos va a dar idea de que hay alguno de los dos vagos que esté afectado. Pero lo más importante, lo que quiero que se queden de esto es el velo del paladar. Tiene que estar simétrico, tiene que tener la úvula centrada, tanto en reposo como diciendo la letra A, que es en un momento en que el velo del paladar se contrae. Vamos al 11, si no, no terminamos más. Vamos una, Sebastián. Bien, el espinal. Básicamente un nervio motor, inerva la parte superior o la porción superior del trapecio y el esternocleidomastoideo. Lo más importante, el esternocleidomastoideo. Acuérdense que el esternocleidomastoideo lleva la cabeza hacia la contracción del esternocleidomastoideo del lado izquierdo, la lleva hacia la derecha, y la del lado derecho la lleva hacia la izquierda. Acuérdense que es un músculo que hace así, entonces cuando se contrae tira de acá atrás y nos lleva acá, o sea, el derecho me lleva la cara a la izquierda. Bien. ¿Cómo lo vamos a valorar? Básicamente haciendo esto. Mano, gire la cabeza, la gira bien. Mano, gire la cabeza, la gira bien. Palpando el esternocleidomastoideo o haciendo que se encoja de hombros. El trapecio es el que hace esto. Cuando decimos no nos importa o algo así, cuando somos chicos, ya de grande no lo hacemos, nos deja de importar sin hacer movimientos, pero cuando somos chicos lo hacemos, es como una expresión el movimiento de los hombros. Lo más fácilmente, ustedes pruébenlo en la casa haciendo mucha resistencia. El esternocleidomastoideo es un músculo muy fuerte y ustedes pueden girar la cabeza suya contra su mano o contra la de un explorador sin ningún tipo de problema. Avancemos uno más y ya terminamos con los nervios craneales, que se nos ha hecho muy largo. Bueno, lo pusimos, el que sigue, el hipogloso. Nervio motor de la lengua. Básicamente el hipogloso, no importa los infrayoideos y el geniogloso, que es un suprayoideo, eso lo pongo para que lo tengan en mente, es un recuerdo de neuroanatomía. Lo más importante es la lengua. Básicamente, lengua para los dos lados. Ese movimiento hace el hipogloso. El 12. Para valorar la fuerza, por si hay alguno parético y no está totalmente paralizado, o sea, eso lo puede hacer. Ponemos nuestra mano de explorador contra la mejilla de la persona y le decimos que empuje con la lengua nuestra mano. La lengua tiene muchos músculos que son muy potentes y fácilmente vamos a notar nosotros la fuerza de un lado y del otro y va a poder desplazar nuestra mano. Obviamente, si lo aplastamos así no, pero con una fuerza intermedia vamos a ver que desplaza nuestra mano y ahí vamos a valorar las características de la fuerza de un lado y del otro para ver si alguno de esos dos nervios, el 12, tienen una parálisis total. Bien, avancemos uno más. Yo sé que esto es bastante tedioso y bastante lento y bueno, ahí les puse un dibujito que lástima no se alcanza a ver bien, pero básicamente lo que quiere expresarle ese dibujito y esa imagen es que nosotros cuando vamos a hacer algo, ¿sí? Como asir una taza de café, tenemos la participación de múltiples estructuras. Y estas estructuras son, entre tantas otras, las vías motoras, las vías sensitivas, pero tenemos dentro de las vías sensitivas diferentes estructuras y dentro de las vías motoras también. Las vías motoras se dividen en piramidales y extrapiramidales. Básicamente las piramidales son aquellas que generan el movimiento y las extrapiramidales aquellas que lo regulan. Como ustedes
la mayoría de ustedes habrá tenido contacto con un paciente con Parkinson o algún familiar con Parkinson y habrán visto esa dificultad que tienen en la marcha o en la generación de los movimientos complejos. Los movimientos complejos tienen que ver con aquellos movimientos que requieren de la motricidad fina. Estamos en este caso haciendo una taza de café. ¿Sí? No es algo simple, nosotros lo tomamos como que es algo simple, pero ustedes cada uno después vea en ese PowerPoint todas las estructuras que participan en ese simple movimiento de hacer la taza de café. Estamos dentro de todas estas estructuras, nosotros nos vamos a centrar en las vías motoras y las vías sensitivas. La verdad que lo vamos a hacer rápido porque a mí me toca dar esto y la verdad que en un teórico es bastante corto para darlo, pero bueno, avancemos una, Sebastián, por favor. Las vías motoras. Las vías motoras a las que vamos a hacer referencia nosotros, vamos a hablar de la vía piramidal. No vamos a hablar de la vía extrapiramidal, la verdad que excede demasiado lo que es la semiología y básicamente la vía extrapiramidal cuando nosotros la valoramos nos va a dar ciertos trastornos que son muy típicos del extrapiramidalismo, que son un temblor, que son imposibilidad de llevar a cabo movimientos complejos con precisión, que nos va a dar la famosa rueda dentada en el brazo, que nos va a dar trastornos en la marcha y nos va a dar una serie de dificultades que tienen que ver ya no con la generación del movimiento, sino con la modulación del movimiento. Y en la modulación del movimiento no solamente participa la vía extrapiramidal, sino que participan otro montón de estructuras, entonces es algo bastante más complejo y que excede la idea de este teórico. Nos vamos a centrar en las vías piramidales, que son las que básicamente conducen el impulso hacia los músculos para generar un movimiento. No para modularlo, sino para generarlo. O sea, básicamente cuando nosotros vamos a mover el brazo para apretar algo, ¿sí? Ese movimiento del apretar está generado y viene el impulso por las vías piramidales. Después la regulación, el momento en que vamos a presionar la taza, la distancia hasta esa taza, bueno, ahí participan un montón de estructuras que tienen que ver con la visión, con el cerebelo, con las vías extrapiramidales. Pero básicamente el movimiento en sí está originado por los núcleos motores de la corteza motora superior y vienen por las vías piramidales, que son las vías que van a llevar la conducción del impulso motor hacia los músculos. Acá les puse la vía piramidal. La de limitar, ejecutar y moderar los movimientos no es la piramidal, eso está mal. Estamos hablando de estructuras ubicadas en el cerebro, así, bueno, está bien, es la encargada de delimitar, ejecutar y moderar los movimientos, es la encargada de generar el movimiento. La de moderación, la de delimitar y ejecutar, tiene que ver más que con la vía piramidal, que es la que modula, ¿sí? Pasemos a la parte siguiente. Bueno, la médula espinal. La médula espinal es una estructura bastante compleja. Si pasás una más, Sebastián, vamos a ver esa, perfecto. Bueno, ahí les puse un dibujito, un esquema de lo que vendría a ser un corte anatómico, neuroanatómico de una médula espinal. Ustedes verán, ahí faltan inclusive muchos haces, pero básicamente fíjense la cantidad de haces que lleva la médula espinal. Estos haces tienen que ver con la sensibilidad, tanto superficial como profunda, y con los movimientos. Tanto la parte piramidal como extrapiramidal. Cada una de estas estructuras tiene un lugar. La parte sensitiva es lateral, la parte sensitiva profunda es posterior, y la parte anterior tiene que ver con lo que vendría a ser el movimiento, tanto piramidal como extrapiramidal, aunque el extrapiramidal a veces se puede desviar un poquito hacia la cara lateral. Volvamos a la anterior. Bueno, acá claramente lo que ustedes están viendo hasta el cuarto corte, donde dice pirámide vulvar, se llama pirámide porque claramente conforman como una estructura que es piramidal, por eso se llama tracto piramidal. En el corte de la médula se ve como un triangulito, básicamente, como una pirámide. Entonces lo que tenemos que tener en mente es que a nivel de la parte superior de la médula hay una decusación de las pirámides. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento que yo generé en mi lóbulo o en mi cerebro
derecho, para ser más preciso, en mi cerebro derecho, se va a encargar de la motilidad de mi cuerpo izquierdo. ¿Estamos? Y al contrario, mi cerebro izquierdo se va a encargar de la motilidad en mi cuerpo derecho. ¿Estamos? O sea que la parte motora es contralateral al hemicerebro que la generó. ¿Sí? Bien. ¿Esto por qué es trascendente? Porque si nosotros tenemos una afectación a nivel del sistema nervioso central, el clásico ACV, todos si han hecho práctica habrán visto alguno. Cuando nosotros tenemos una hemiplegia que es, supongamos que es braquial nada más, estamos desde el miembro superior derecha, o sea, cuando yo no puedo mover mi mano derecha, sabemos que el ACV está del lado izquierdo del cerebro. ¿Estamos? Porque la inervación es cruzada. ¿Por qué? Por esta decusación de las pirámides. O sea, básicamente, toda la información que generó el hemisferio cerebral izquierdo va a comandar mi parte motora del lado derecho. ¿Estamos? Y viceversa. Entonces, cuando la afectación es del sistema nervioso central, ¿sí? De la parte motora, a nivel de la cápsula interna, supongamos, o a nivel de la protuberancia o del bulbo, esa afectación del sistema nervioso central va a dar expresión en el hemicuerpo lateral. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que tengo es sección de la médula? Cuando se me secciona la médula, un accidente vial, lo más típico, lo que vamos a tener es una afectación del mismo lado que tenemos la afectación medular. Esto pasa en una cosa que se llama síndrome de hemisección medular, básicamente, o de Brown-Séquard. La médula, supongamos que es esto. Yo tengo un accidente de tránsito y se me lesiona la médula del lado izquierdo. ¿Estamos? Entonces está afectada. Yo lo que voy a tener clásicamente en el Brown-Séquard es una hemiplegia desde el nivel, obviamente. Estamos hablando, supongamos que es cervical. Vamos a tener una hemiplegia braquio-crural del lado izquierdo. ¿Estamos? Porque está afectada la médula. En cambio, si hay una ACV, la afectación no va a ser del lado izquierdo, sino que la afectación va a ser del lado derecho. ¿Estamos? Eso para que entiendan más o menos cómo se decusan las pirámides y cuál es la implicación semiológica que tiene esto. Bien, avancemos uno más. Y otro más, creo. Otro más. Bien, acá tenemos, para explorar, dentro de lo que vamos a explorar nosotros, vamos a explorar, con respecto a las vías motoras, vamos a explorar los reflejos, vamos a explorar la fuerza. ¿Estamos? Los reflejos básicamente nos vamos a valer de un estímulo, estamos que en este caso, en este dibujito es un estímulo táctil doloroso, que lo que va a hacer es, a nivel del asta posterior de la médula, que es donde entran las raíces sensitivas, va a generar una aferencia. Esa raíz sensitiva va a ser inmediatamente una sinapsia hacia la parte anterior de la médula y va a desencadenar un movimiento reflejo. Ese movimiento reflejo básicamente es de retirada. ¿Qué quiere decir? Nosotros pinchamos un dedo, inmediatamente retiramos por un reflejo. ¿Estamos? Entonces, podemos usar estímulos táctiles para generar reflejo o podemos usar lo que se llama el uso muscular. El uso muscular, si ustedes se acuerdan de lo que vendría a ser fisiología, el uso muscular es aquella estructura que al estirarse genera la contracción del músculo. ¿Estamos? Ese uso muscular se estimula por medio de un golpe suave, seco, a nivel de los tendones musculares. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener reflejos que son osteotendinosos, que son estos que estimulamos con un golpe, y reflejos cutáneo-mucosos, que son aquellos que estimulamos, ya sea con un estímulo doloroso o un estímulo táctil. ¿Estamos? No se los enumeré a todos acá porque la verdad que es demasiado, pero básicamente lo que tienen que tener en mente es que los reflejos se inervan todos a nivel de la médula. Estamos acá, no estamos haciendo participar a las estructuras superiores. Acuérdense que el sistema motor tiene una motoneurona inferior, que es esta que estamos evaluando en este caso, que es la motoneurona que genera el reflejo. Y es la motoneurona que le da el tono a los músculos. Y tenemos una motoneurona superior, que es aquella que regula, la función de la motoneurona inferior. ¿Y por qué digo regula? Porque ustedes cuando han visto una persona con ACV van a ver que al principio esa persona tiene la fuerza muscular, pérdida del tono muscular, pérdida de todas las funciones. Pero con el correr del tiempo, si ustedes han leído semiología, van a ver que esa persona claramente tiene
una flexión de la mano, ¿sí? Un agrupamiento de sus dedos, una flexión de la mano y del brazo, estamos de esta manera, y una extensión de la pierna, con un tono muscular aumentado. ¿Y por qué sucede eso? Básicamente porque nosotros afectamos la motoneurona superior, que es la que regula la inferior en cuanto al tono y a los reflejos. Entonces está hiperrefléxico, porque esa motoneurona inferior está liberada del estímulo inhibitorio que genera la motoneurona superior, y está el tono muscular aumentado. ¿Por qué? Porque se liberó el arco reflejo. Ese arco reflejo ya no tiene control y básicamente no tenemos control sobre esa motoneurona. Obviamente no vamos a poder mover esas estructuras musculares, pero a la vez esas estructuras musculares están hiperreflécticas. A diferencia de lo que sucede cuando nosotros tenemos una afectación medular. Cuando nosotros tenemos una lesión medular, estamos en esa zona de la lesión medular, se pierde el arco reflejo. Entonces vamos a tener una hiporreflexia y una hipotonía muscular a nivel de esa zona afectada de la médula. No sé si me explico. A nivel de la médula tenemos lo que vendría a ser la regulación del tono y del reflejo, ¿sí? Tono muscular y reflejo. Y a nivel superior el control. Si nosotros afectamos el nivel superior, se va a liberar esto, se va a estar sin regulación. Entonces vamos a tener hipertonía e hiperreflexia. Es función medular puramente dicha. Ahora, si yo tengo afectado el arco reflejo, lo que vamos a tener es hipotonía e hiporreflexia. Ese miembro va a quedar laxo, ¿sí? Esto es muy raro, no es muy frecuente de ver y se ve sobre todo en las lesiones por accidentes viales. Hay otras patologías menos frecuentes que también lo dan, pero básicamente para que ustedes se queden en mente, sí, se afecta la médula, se afecta el mismo lado de la motricidad y cuando hay lesión de la médula con necrosis, hay hiporreflexia e hipotonía muscular. En cambio, cuando se afecta motoneurona superior, o sea, cerebro, básicamente, lo que vamos a tener es hipertonía e hiperreflexia en un estadio más avanzado. No en el mismo momento del ACV. En el mismo momento del ACV hay hipotonía e hiporreflexia, pero en estadio más avanzado, cuando se va recuperando el reflejo de la inhibición, van a ver que hay hipertonía e hiperreflexia. Cualquiera que tiene un familiar con un ACV lo habrá podido corroborar. Bien, pasemos al siguiente. Valoramos la fuerza muscular, una escala del 0 al 5. 0 en 5 no moviliza, o sea, básicamente nosotros le decimos eleve el antebrazo o flexione el antebrazo, no lo moviliza. El 1 al 5 es que nosotros le decimos flexione el antebrazo y lo que vemos es que hay una contracción muscular, gracias Sebastián. Hay una contracción muscular que la podemos percibir o la podemos palpar. Si palpamos el bíceps, podemos palpar esa contracción muscular, pero no alcanza a movilizar el antebrazo. El 2 en 5, básicamente lo que vamos a lograr es que movilice esa articulación, pero que no la pueda mantener contra la gravedad. O sea, la alcanza a levantar el antebrazo, pero inmediatamente cae vencido por la fuerza de la gravedad. Eso es fuerza 2 en 5. Fuerza 3 en 5 es que moviliza el miembro y lo mantiene contra gravedad, pero no vence una resistencia leve. O sea, yo puedo mantener el miembro elevado, pero apenas lo toco, ese miembro vuelve a caer. O sea, vence la gravedad, pero no una resistencia leve. El 4 en 5 vence una resistencia leve. O sea, yo le ejerzo una presión suave con mi dedo o con mis dos dedos sobre el brazo. En este caso estamos explorando el brazo, pero aplica para todos los movimientos de las articulaciones y lo puede sostener contra esa fuerza leve, pero cuando aplica una fuerza mayor, inmediatamente ese miembro se ve vencido. Y el 5 en 5 es una fuerza normal. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto a las características físicas de esa persona, obviamente, si vamos a ir en contra de un deportista que hace mucho ejercicio, no vamos a vencer su fuerza muscular, entonces tenemos que ir en relación a la fuerza muscular que tiene cada persona. No es lo mismo un anciano que un niño, que una persona en la edad media de la vida, pero básicamente toleran una resistencia intensa y pueden mantener el miembro en una posición flexionada a pesar de nosotros ejercer una fuerza intensa. Eso es una fuerza normal. Normal pongo porque es acorde a cada paciente. No es una fuerza para todos igual, pero en líneas generales básicamente puede vencer la gravedad, puede vencer resistencia leve y puede vencer resistencias moderadas. ¿Estamos? Bien. Entonces evaluamos para ver la parte motora, reflejos y fuerza muscular. Después, movimientos más complejos, ya
es más difícil de valorar y no tiene sentido que los exprese ahora porque la verdad es que es bastante más complejo. Vamos a lo siguiente, que es la sensibilidad. Sensibilidad. Acá tenemos, fíjate si lo podés ampliar un poquito. Bueno, ahí les he puesto una breve reseña anatómica para que ustedes vean cómo está la sensibilidad de un lado y del otro. Por un lado tenemos en la parte de la izquierda de la pantalla tenemos lo que es la sensibilidad profunda. Estamos, la sensibilidad profunda va por los haces posteriores o haces de Gold y Burdach. Estamos, y del otro lado tenemos la sensibilidad superficial. La sensibilidad superficial va sobre todo por el tracto espinotalámico lateral. El haz de Gold, que es el que nos da la sensibilidad profunda, que básicamente es la sensibilidad vibratoria, posicional y el dolor profundo, va por la parte posterior, el asta posterior de la médula. Y el tracto espinotalámico, que es el que nos da la sensibilidad táctil y dolorosa sobre todo, estamos, o la sensibilidad discriminativa, esa que utilizamos para ver en el bolsillo si es una moneda o son las llaves lo que vamos a agarrar, esa sensibilidad va por el tracto espinotalámico lateral. ¿Qué característica tiene? Básicamente que la sensibilidad superficial, si ustedes ven, fíjate si lo podés subir un poquito, Sebastián, eso. Fíjense que la sensibilidad superficial, que es la que está a la derecha en nuestras pantallas, dice receptor, neurona sensitiva. Fíjense cómo rápidamente a nivel medular se decusa en la imagen de abajo, donde dice médula espinal, se decusa y se va hacia el otro lado. No sé si lo podés señalar. Exactamente. Fíjense cómo ese haz inmediatamente se decusa en la médula. ¿Estamos? A diferencia del haz de Gold y Burdach, que fíjense se decusa a nivel del lemnisco medial o a nivel de lo que vendría a ser el bulbo. Fíjate ahí en la segunda imagen de abajo hacia arriba. No, en la que estamos, Sebastián. Segunda imagen de abajo hacia arriba. No. Ahí para que lo señales, a donde dice la estructura bulbo, que es la segunda imagen de abajo hacia arriba de las imágenes de la izquierda. Fíjate, la segunda imagen es bulbo. Bien, perfecto. Ahí, en la sensibilidad profunda, que es el núcleo de Gold, fíjense ahí arriba, es el haz de Gold y Burdach, se decusa a nivel del bulbo. ¿Por qué tiene trascendencia esto? Porque cuando yo tengo una afectación medular, en este caso la afectación, lo que vendría a ser la sensibilidad de una hemimédula, nunca es completa ni tan clara como se las voy a decir yo, pero básicamente lo que dijimos recién, el síndrome de hemisección medular, o sea, se me seccionó el lado derecho, estamos de la médula, un accidente, se me colapsó la vértebra y se me seccionó toda esta alita de la mariposa. Esta alita de la mariposa se colapsó. Tengo afectada media médula. ¿Qué voy a tener? Claramente voy a tener afectación motora desde ese lado, desde esa altura del colapso. Supongamos que es cervical, para hacerlo lo más claro posible. Es cervical. Vamos a tener paralizado el brazo del lado derecho y la pierna del lado derecha, del lado afectado de la médula. ¿Estamos? Y la sensibilidad superficial del lado contralateral. ¿Y por qué pasa esto? Porque se decusó abajo. ¿Estamos? Entonces, la sensibilidad de mi cuerpo izquierdo va por mi vértebra, supongamos, en mi médula derecha. Estamos, sensibilidad superficial. Entonces, yo voy a tener alterada la sensibilidad táctil y dolorosa de mi mano izquierda y mi sensibilidad táctil y dolorosa de mi mano derecha. Pero la sensibilidad vibratoria y la sensibilidad postural la voy a tener alterada del lado derecho. Entonces, del lado derecho tengo alterada la motilidad y tengo alterada la sensibilidad profunda. Y del lado contralateral tengo afectada la sensibilidad superficial. ¿Estamos? Eso se llama síndrome de hemisección medular. ¿Sí? Si se secciona totalmente la médula, bueno, no hay más que hablar. Tenemos afectada la sensibilidad de los dos lados en forma paralela. ¿Estamos? Pero en las características de la hemisección medular es esta. ¿Estamos? Y eso siempre se los pongo como ejemplo. No es necesario que lo sepan, pero para que tengan en mente que cuando uno explora la sensibilidad profunda de un lado, esa sensibilidad profunda viaja por la médula del mismo lado. ¿Estamos? Y cuando exploramos la sensibilidad térmica o termoalgésica, viaja por el lado contralateral, para que sepan evaluar qué en mi cuerpo está afectado en cada una de las alteraciones. Pasemos una.
Bien, sensibilidad. La sensibilidad tenemos dividida, como ya dijimos, en superficial y profunda. La superficial se divide en táctil, térmica y dolorosa o termoalgésica, que a veces se define de esa manera. Pero es táctil, térmica y dolorosa. La táctil es la que informa del tacto, básicamente cuando nos tocan o cuando en nuestras manos, sobre todo con los pies no lo podemos hacer, pero con nuestros dedos, nos da las características del objeto que estamos tactando. Por eso nosotros podemos meter la mano en un bolso y darnos cuenta que hay un celular y saber cuál es el celular. ¿Por qué? Porque el tacto nos da ciertas características. Esta sensibilidad también se llama epicrítica. La van a poder encontrar así, como tacto fino, sensibilidad epicrítica. No tiene trascendencia. IDEA nos da el tacto de los dedos y de los pies. La sensibilidad térmica nos informa si hay una sustancia fría o caliente que está en contacto con nuestra piel, básicamente, y la dolorosa es la que los estímulos nociceptivos, o sea, básicamente un pinchazo o cuando la temperatura es mayor de lo tolerable, también es dolorosa. Ya no es térmica, sino que es dolorosa. Para explorarla, cepillito, y punzoncito. Tocamos la cara, dijimos, sensibilidad táctil de la cara o sensibilidad de la cara es trigémino. Del cuello hacia abajo es la médula. Estamos de un lado y la médula del otro. Entonces evaluamos sensibilidad táctil de cada lado del cuello. Siempre el paciente nos va a decir me toca el cuello, me toca el cuello. Comparativamente así, todas las estructuras hasta llegar a los pies. Tiene que decir me toca, me toca, me toca, me toca. Si hay algún trastorno, no nos va a decir en algún momento qué es lo que está sintiendo y ahí vamos a poder definir lo que se llama nivel medular. Estamos básicamente por debajo de cierto nivel. Acuérdense que nosotros tenemos unas cosas que se llaman metámeras, que básicamente es la distribución de los nervios sensitivos de acuerdo al nivel medular. Después véanlo. No me voy a poner acá a decírselo porque la verdad que es bastante más difícil, tendría que haberle puesto un dibujito, pero de acuerdo al nivel que nosotros estimulamos, eso tiene una expresión a nivel medular. Que no se condice muchas veces con la altura que nosotros estamos estimulando desde el punto de vista sensitivo. ¿Sí? Hay algunas raíces que se van profundizando y se van extendiendo hacia otras zonas del cuerpo. Pero bueno, excede a eso, lean lo que son las metámeras y vean el dibujito para tener una idea de cuando ustedes exploran ciertas zonas, qué están explorando, qué raíz nerviosa están explorando con esa exploración táctil. Así como exploramos con el pincelito, exploramos con el pinchecito, podemos ir alternando o no, y si disponemos de tubos de ensayo con agua fría o agua caliente, lo hacemos. La verdad que eso, en líneas generales, excede a lo que es la semiología hoy en día porque no tenemos ese tiempo, pero bueno, por ahí en el consultorio o los neurólogos lo utilizan mucho, ¿sí? Y después pasamos a la sensibilidad profunda, que es esta que iba por el as de Goli Burdach. Ahí tenemos la sensibilidad superficial, si querés poner la anterior, Sebastián. Es la encargada de transmitir la sensibilidad térmica, corre por la vía del tracto espinotalámico lateral, decusa las fibras a nivel medular. Esto es importante que lo tengan en mente. Siempre los haces espinotalámicos van por el lado opuesto al que yo estoy examinando, ¿sí? Explorar con pincel, tubo de ensayo, elemento punzante, los diferentes dermatomas. Estamos comparando ambos hemicuerpos, ¿sí? Es la forma más fácil de ver un defecto. Vamos a la siguiente, sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda comprende la vibratoria, la posicional y el dolor profundo. Básicamente la vibratoria con un diapasón. Lo ponemos en cualquier zona del cuerpo, sobre todo las apófisis óseas, y la persona tiene que identificar la vibración hasta que nosotros dejamos de sentirla casi con los dedos. Estamos siempre con los dedos un poquito más porque es la zona donde más sensibilidad tenemos del cuerpo, pero tiene que ser casi hasta en el mismo momento en que dejamos de percibirla con nuestros dedos. Entonces, apófisis ósea, tenemos la mastoide, tenemos el olecranon, tenemos, bueno, un montón de todas las prominencias óseas, sobre todas esas prominencias óseas, comparativamente de un lado y del otro con el diapasón. Esa es la vibratoria. La posicional, básicamente, nosotros, cierre el ojo, le movemos la mano y le ponemos el dedo hacia arriba, ¿sí? Y directamente le vamos a decir qué es lo que estoy haciendo. Y él nos tiene que decir, está haciendo que mi dedo apunte hacia arriba. Lo mismo con los dedos del pie. Los movemos, por ejemplo, el primer dedo del pie lo movemos hacia abajo, hacia arriba, suponiendo que este sea el dedo del pie. Y el dedo del pie lo ponemos hacia la cabeza del explorado. Y le decimos, ¿qué estoy haciendo?
después de un tiempo de haber movido el dedo, él tiene que claramente identificar que le estoy agarrando el dedo, esa sensibilidad superficial, pero aparte que el dedo está apuntando hacia su cabeza. ¿Estamos? Entonces, eso es sensibilidad posicional. ¿Estamos? Lo podemos hacer con el pie, lo podemos hacer con las piernas, lo podemos hacer con los brazos y con los antebrazos. ¿Estamos? Lo más fácil es hacerlo con los dedos y así tenemos una idea del final de la fibra. ¿Estamos? Estamos hablando de casi el final de la fibra. Discurre el dolor profundo, para que ustedes tengan en mente qué es lo que es. El dolor profundo es aquel dolor que surge de comprimir masas musculares. Cuando ustedes se aprietan la pantorrilla, estamos, el gemelo y el sóleo, van a ver que tienen un dolor que es mal delimitado, un dolor sordo. Estamos, ese es dolor profundo. Estamos, que es diferente del dolor que se genera en cualquier parte donde tenemos nosotros que son, que tiene que ver con el dolor superficial. ¿Estamos? Ahí pongo para que lo tengan en mente que se usan sus fibras en el bulbo, o sea que nuestro hemicuerpo derecho, la sensibilidad profunda transcurre por la hemimédula derecha. Estamos, a diferencia de la superficial que transcurre por la izquierda, o sea, el lado derecho e izquierdo superficial y el lado derecho en profundo. Y se explora con diapasón, cambiando la posición pasiva de las articulaciones y presionando las masas musculares. Vamos a la siguiente y creo que terminamos, si no me equivoco. Sensibilidad vibratoria, posicional, creo que esa ya la vimos. Diapasón, listo. Ya creo que terminó. Creo que la última. Bien, perfecto. Bueno, gracias Sebastián. No sé chicos si les queda alguna duda, la verdad que léanlo, es bastante simple esto. Y si no, hemos terminado. Muchas gracias por la paciencia y